El miedo es algo muy común en nosotros. Es una reacción natural de índole adaptativa que nos permite enfrentar situaciones, circunstancias, objetos o personas que pudieran implicar un peligro real. Hay miedos que con la edad, conforme vamos creciendo, van desapareciendo y no se requiere hacer nada más. Pero cuando estos miedos ante situaciones u objetos que no suponen un peligro real no desaparecen conforme vamos creciendo, nos encontramos ante un miedo que ya no es adaptativo y lo llamamos fobia. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast, y en este episodio hablaremos de miedos y fobias. ¿Son irracionales? Comenzamos. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Mi nombre es Joel Rodríguez. Ale, amiga y colega, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio que ya me dio miedito. Sí, y te escuchaba en la introducción y decías, entre más grandes nos hacemos, a veces pasan esos miedos o esas fobias, pero yo diría que hay otros que aparecen. También creo que a lo mejor podemos hablar de ello aquí, porque también entre más grande eres, pues le puedes tener miedo a más cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar de ello, ya no spoileremos mucho. Estoy muy contenta de que estemos acá, ya próximos a terminar esta temporada, que por ahí habrá también sorpresas en el en vivo. Vamos a darle un giro un poquito diferente bueno, a las temáticas previas. No vamos a spoilear mucho, pero bueno, les vamos a ir ahí dando algunas pistas de lo que estarán encontrando en este último en vivo. Y pues si te parece, podemos empezar a hablar justo de este tema tan interesante, porque me parece que también las redes nos han ayudado a los términos, ¿no? Que es lo que decimos un poco en otros episodios, y esto no es la excepción. Creo que este es un poquito más de nuestra época porque manejábamos más estos términos. Le tengo fobia, ¿no? Ahora creo que, bueno, pues los jóvenes también se han adueñado de ello, pero digo, este es uno de los términos que yo desde que soy pequeña he escuchado. No sé tú, Joel, ¿qué piensas al respecto? Sí, de hecho lo tocábamos en un episodio, Ale, decíamos que algunos conceptos como que los hemos más que normalizado, les hemos dado otro enfoque. Lo tocábamos, me parece, en el episodio de depresión, que si no lo han visto, de verdad, véanlo, está muy interesante. Y hablábamos de esto, ¿no? En algunas circunstancias, pues como que generalizamos, vaya, ¿no? O utilizamos un concepto, un término que no especifica exactamente lo que tenemos, como esto de la fobia, ¿no? Es que me da fobia, ¿no? Me da pánico, ¿no? Que también utilizábamos ese concepto, lo recuerdo cuando íbamos mucho en la escuela. Y bueno, lo interesante de esto es que, como bien comentas, Ale, pues al final muchos conceptos de estos se ponen de moda en redes sociales y en algunos casos, y para allá va este episodio, el enfoque que le queremos dar a este episodio, en algunos de estos casos pudieran aparecer hasta como recetas, ¿verdad? O como qué hacer ante una situación así, qué hacer cuando si tienes una fobia. Y bueno, de eso va este episodio. Y para empezar, Ale, pues tendremos que hablar de la gran diferencia entre miedo y fobia porque, aunque van relacionados, pues no especifican o no se refieren, mejor dicho, exactamente a una misma circunstancia. No, esto es súper importante porque al final del día parecieran lo mismo, pero no lo son. Y bueno, al final sí van un poco de la mano. Entonces, el miedo vamos a partir, y por ahí también me parece que en nuestro en vivo, donde la invitada habló de ansiedad, nos hizo una explicación muy detallada de ello. Pero bueno, pues si no lo han visto, lo dejamos ahí el enlace, véanlo, y si quieren regresar acá o ver este primero, en realidad creo que una cosa no tiene que ver con la otra, pero se puede complementar un poco la explicación, ¿no? Por si no les queda tan claro, ahí lo explicaba un poco más ella. Pero tiene que ver el miedo con algo normal, es decir, todos sentimos miedo, y es más que bueno que lo sentimos, porque nos ayuda precisamente a darnos cuenta de que hay peligro y de que hay algún riesgo. Entonces es algo incluso hasta adaptativo, que nos puede poner a salvo. ¿Es bueno o malo tener miedo? No lo vamos a categorizar así, más bien es normal sentirlo. Creo que el problema con el miedo, lo complejo con el miedo se vuelve cuando este te paraliza, ¿no? Yo ahí iría a esta parte de si el miedo ya te está paralizando, está habiendo un problema, pero el miedo puede acompañarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, le platicaba esto a un paciente. Y le decía, por ahí hay una película que se llama Amigos Imaginarios, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Bueno, a lo mejor un poco sí, acá, pero yo lo ilustraba con la imagen, ¿no? Para no spoilerles mucho, en esa película tu amigo imaginario siempre está al ladito. Y entonces es un poco así, el miedo va al lado de nosotros, a lo que hacemos, a dónde andamos, pero no nos debe paralizar.
repito, qué bueno que sintamos miedo porque pues es una manera de saber que estamos en contacto con la parte humana, pero no se debe de poner frente a nosotros para no hacer cosas, sino más bien acompañarnos. Y esa sería como la principal diferencia o la gran diferencia entre uno y otro. Como bien lo comenta, sale, el miedo es normal siempre y cuando las circunstancias lo justifiquen. Y decíamos, es una sensación que se dispara en nuestro organismo ante una situación de peligro, ante una amenaza real de cualquier tipo de circunstancia o índole, pues se dispara esta parte de la ansiedad que va derivado de ahí, pero se puede justificar porque en verdad hay una amenaza real, no sé, puede ser cualquier cosa que se puedan imaginar, que se pueda ver, vaya, que varias personas puedan estar en una circunstancia, es algo real, es una amenaza real, se puede justificar. Pero cuando el miedo o esta situación que nos genera ya no se puede justificar, más que justificar, no se puede explicar racionalmente o se convierte en algo desadaptativo, como comenta Sale, pues ya me paraliza, ya no puedo hacer nada, se vuelve extremadamente intenso o muy molesto, entonces ya lo denominamos como fobia, que sería un miedo excesivo e irracional ante ciertos objetos o situaciones. Y cuando hablamos de irracional, no queremos decir que sea irracional para la persona, porque al final la persona que lo vive, pues obviamente para ella tiene todo el sentido del mundo, la fobia que está sintiendo. Pero para explicarlo o para intentar razonarlo y poder explicarlo es donde viene lo complejo para una persona. Por eso lo decíamos, sería así irracional, no se puede explicar, o sea, a la persona se le complicaría mucho poder procesarlo y explicarlo porque esa circunstancia o situación o cosa, que ya iremos más adelante de qué tipos de fobias hay, le está generando esta incomodidad que incluso podría llegar hasta paralizarnos en su defecto, impedir que sigamos con nuestras actividades o simplemente huir, que también sería otra opción. Sí, y acá sí hay que aclarar que la fobia ya entra dentro de la clasificación del DSM-5, que hemos hablado de él en otras ocasiones, y lo platicábamos cuando hablábamos del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, una fobia ya a nivel específico sí se va a encontrar en la clasificación del DSM-5, lo cual no es para que se espanten, sino más bien es para saber que hay un diagnóstico y que, bueno, pues yo también pienso que eso ayuda a entender que así como hay un diagnóstico, también hay un tratamiento. Y a mí me gustaría leer tal cual uno de los criterios diagnósticos de los que habla el DSM-5, que nos dice que la fobia específica es miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, por ejemplo, volar, alturas, animales, administración de una inyección, ver sangre, etcétera, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar un poco de ello porque hay diferentes tipos de fobias, pero sin entrar mucho en detalle y a lo mejor no aventarnos a leer todos los criterios, sino más bien decir justo lo que, más bien un poco aumentar esto que tú decías, Joel, de si hay un miedo, hay ansiedad, pero es intensa e incluso irracional, que acá es donde está la clave, ¿no? Como bien lo decíamos, en el miedo, pues qué bueno que aparece porque nos pone a salvo, pero ya cuando hablamos de una fobia, la palabra clave es la parte de ser irracional. Y es que en este tipo de circunstancias, Ale, de verdad que puede ser muy complicado. Lo tocábamos en un episodio, no recuerdo en cuál, pero sí lo decíamos y nos han seguido. Igual y me recuerdan porque no lo tengo exactamente en la memoria, pero hablamos un poquito a título personal, de los arácnidos, ¿verdad? Estos animalitos muy bonitos, ¿verdad? Pero que son más bonitos si están lejos, ¿verdad? O si no están frente a mí. Y trataba como de acordarme de dónde empieza esto, porque sería lo interesante, pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a clasificarlos, bueno, intentar clasificar ale, los tipos de fobia. Bueno, estarían las que tienen que ver con de tipo animal, como en mi caso, ¿no? Que sería este miedo inducido ante animales, insectos, reptiles, cualquier cosa que ustedes se lo puedan imaginar, ¿verdad? También estarían las de tipo ambiental natural, que ya serían esos por, no sé, elementos de la naturaleza, como relámpagos, truenos, alturas, lluvia intensa. Ajá. Están las de tipo sangre, que es la que les comentaba, sale, no sé, ante la posibilidad del miedo, ante una posibilidad de daño físico, o situaciones relacionadas con un entorno médico, por ejemplo, cuando, no sé si les ha pasado, hay gente que sí se pone muy mal cuando le van a tomar una muestra de sangre. Hay gente que también se pone muy mal cuando hay que ponerle una inyección. De hecho, hay gente que preferiría pastillas, hablando en términos médicos, a inyecciones, o incluso también pudiera ser ante una operación quirúrgica.
y algunas de las más, bueno, más que comunes, de las que sí me tocó conocer a personas, era a ver sangre, ¿no? Es una persona que sí, ante el impacto de ver sangre, de cualquier, o sea, me refiero que una persona, no sé, más que de golpes y de accidentes, sino simplemente al hecho de que le sale sangre de la nariz por cualquier situación, y ver la gotita de sangre, pues, hasta los desmayaba literalmente. Y también estarían las de tipo situacional, que serían, bueno, pues cosas muy concretas, como no sé, subir un ascensor, viajar en un avión, conducir, utilizar escaleras de metálicas, escaleras en espacios muy, muy reducidos. Y bueno, y ya habría otro tipo de fobias que ya no se podrían como hacer una clasificación en específica, pero pues ya serían cosas que tendrían que ver hasta con situaciones, accidentes personales, enfermarse, caerse, tropezarse, vamos, pudieran parecer, y ese es el punto, y qué bueno que lo tocas, le pudieran parecer cosas que no tienen nada de extraordinario para muchos de nosotros, es decir, a nosotros no nos genera ansiedad, no nos pasa absolutamente nada si vemos a alguien que le sale sangre, si nos tienen que poner una inyección. Pero hay personas que en específico este tipo de circunstancias sí les generan este miedo paralizante, esta situación que les impide actuar y que les puede generar un montón de situaciones físicas, que ya también tocaremos un poquito de eso más adelante, que serían esta forma de manifestarlo físicamente, la ansiedad o todo lo que está sintiendo. Y pensé ahorita en la nomofobia, ¿no? Este miedo irracional a no tener el celular con nosotros y que, bueno, pues si les ha pasado, pónganlo en los comentarios. Pero ¿sabes qué es lo que se me hace muy interesante? Que hay muchos tipos de fobias porque puede ser tan inmenso como se les ocurra, ¿no? O sea, en realidad, acá la palabra clave, como lo decimos, es este miedo o ansiedad irracional porque puede ser a lo que sea, ¿no? Y cuando digo a lo que sea, de verdad es a lo que sea porque en realidad acá hay un tema también y que es importante mencionarlo, debe de haber algún contenido inconsciente que sea el que detone ciertos miedos, ¿no? O ciertas, sí, o sea, ciertas fobias. Vamos a hablar ya particularmente de la fobia, también los miedos, pero bueno, ahorita estamos con esta parte de la fobia. Entonces, mm, hay vivencias, hay cosas que nos pasan, ¿no? De pronto, a lo mejor el psicoanálisis habla un poquito de algo pasa en mi entorno y yo deposito eso en esa fobia, ¿no? Por ahí Freud tiene un texto donde habla precisamente de ello, ¿no? De esta cuestión del el temor a, no recuerdo ahorita bien si era a los caballos, ¿verdad? Y si por ahí me ando equivocando, también pónganlo en los comentarios en uno de sus casos y resulta ser que era otra cosa, ¿no? O sea, este temor, este fobia a los caballos era porque era una fobia a otra cosa. Entonces, también recuerden que la mente pues de pronto deposita esos miedos o esas fobias en otra cosa, un poco como cuando lo hablábamos en nuestro episodio de cutting, ¿no? Que decíamos, se traslada el dolor al corte. Bueno, un poco acá también es así. Hay veces que tenemos ciertas vivencias, la mente es maravillosa, nos protege, nos guarda de todo mal y entonces no vas a sufrir por esto, sufre por esto otro, ¿no? Tal vez suene medio extraño, pero pronto así lo hace la mente y entonces, bueno, pues ya tengo miedo a, ¿no? Las alturas, perder el celular, el transporte público, hablar en público, o sea, puede ir ahí un sinfín de cosas. Pero en realidad te está protegiendo de otro tipo de contenido o algún evento traumático también puede ser, ¿no? Entonces, por eso pueden ser muchos tipos, porque en realidad no es como que todas sean iguales, sino más bien dependerá un poco también de la cuestión simbólica, ¿no? ¿Qué tiene que ver que sea el transporte? ¿Qué tiene que ver que a lo mejor sean los ratones? ¿O qué tiene que ver que sea el celular? Ah, bueno, el contenido será distinto para cada quien, pero sí es importante entender que por eso tenemos muchos tipos. Y de estos tipos de fobias, bueno, las que tocaba hace un instante, Ale, están ubicadas en la tercera categoría, por decirlo de alguna forma, fobias específicas que tocábamos, ¿no? Situaciones particulares, animales, alturas, etcétera, etcétera. Las otras dos grandes características, bueno, clasificación de las fobias, sería agorafobia, que sería este miedo a encontrarse en situaciones donde sería complicado escapar o pedir ayuda. No sé, tiendas, iglesias, elevadores, estacionamientos subterráneos. Es decir, ¿no? Esta situación, ¿no? De encontrarse en una situación donde, y aquí si pasa algo, ¿cómo salgo, ¿no? Y si alguien me quiere hacer algo, ¿cómo me escapo? La otra categoría, que sería la fobia social, que se va un poco más al miedo a ser juzgado, mientras es una actividad social, como por ejemplo esta situación de a veces el hablar en público,
va relacionado con esta fobia social, ¿no? Es decir, yo me pongo a hablar, sé de lo que voy a hablar, pero ¿y si la gente me empieza a ver y si me empiezan a juzgar? Y si empiezan a criticarme y si empiezan a cuchichearse, tal vez en la plática que estoy dando hay gente que se acerca y consulta algo con el vecino, con quien fue, y yo tiendo a pensar que están juzgándome, ¿no? Que están criticándome. Puede ser, no sé, también al comer delante de la gente, es una forma de fobia social. No me gusta que la gente me vea, comiendo, etcétera. Pero dentro de todo esto que comentábamos y podemos hablar de un sinfín de situaciones en específico, pues hablamos precisamente de eso, ¿no? Circunstancias que ocasionan esta ansiedad, que a diferencia de una, cuando hablábamos de ansiedad en ese episodio, que decíamos, bueno, que explicábamos de qué va la ansiedad, también cuando analizábamos intensamente dos, aquí esta fobia o este miedo como derivado de la ansiedad, pues sí es más delimitante porque impediría que yo pudiera moverme. Y aquí la pregunta del millón es, y de dónde, ¿no? O sea, ¿se heredaron, me las heredaron? ¿De dónde salió esta situación de la fobia? Y bueno, es que tendremos que reconocer, Ale, que muchas de estas pues sí, fobias o miedos inician en la infancia, en la adolescencia en algunos casos, y sí, también en la edad adulta temprana, ¿no? Como nosotros, que somos adultos tempranos, pueden ser causadas por eso. Son situaciones estresantes, un acontecimiento traumático, puede ser un evento en una situación de familia, o puede ser algo que ocurre, ¿no? Que le pasa a alguien más, pero yo soy niño, estoy en ese momento y puedo acabar haciendo mía esa fobia. Porque es algo que yo vi, ¿no? Es una circunstancia que apareció, que generó un impacto, que hablamos en esta parte de situaciones traumáticas, y serían como esta forma, ¿no? En donde se puede originar este miedo. Así que cuando, en el transcurso del tiempo, se presenta nuevamente el estímulo, ya es exactamente igual o muy parecido, entonces aparece una ansiedad severa que se manifiesta con síntomas físicos que desencadenamos y que llamamos ahora fobia. Bueno, y agregando otra cosa a esto que mencionas, Joel, es importante decir que el DSM es muy específico en la duración. O sea, aquí tenemos esta cuestión de cuánto dura, ¿no? El DSM nos dice, es un cierto tiempo, no es que de un día a otro, hoy tuve miedo, mañana no, hoy tengo la fobia y mañana no, tiene que haber una duración. Y también está esta cuestión que ya nos han hablado nuestros invitados en otros episodios de afectaciones en otros entornos, en el trabajo, en la escuela, en la familia. Esas son palabras claves para poder reconocer precisamente un poco como lo dice el título de nuestro episodio. Son irracionales, ¿no? Y estamos hablando de que ya dijimos que el miedo, ¿no? No viene de algo irracional, viene de algo natural, pero la fobia sí viene de un pensamiento irracional y una manera importante, por si ahorita se lo están pensando o a esta parte del episodio dicen, no es que no sé, o sea, si es miedo o es fobia, es la duración que el DSM nos marca 6 meses al menos, ¿no? Pero bueno, ahí hay que ver que hay otros criterios, no solo estos que estamos mencionando, también eso es importante. Y también está la cuestión de las afectaciones en otras áreas. Entonces, si ahorita se lo están preguntando al ver este episodio, creo que pueden partir de ahí, pero ojo, como lo hemos dicho en otros episodios también, no para un autodiagnóstico, sino más bien para pedir ayuda. Así es, Ale, porque la idea sería precisamente esto. El DSM marca muchos criterios, pero al final tampoco, bueno, mejor dicho, depende mucho de en la valoración diagnóstica o en la entrevista clínica, pues de lo que la persona refiera. Sí, están los criterios y son muy específicos, pero decíamos cada caso es único, entonces, y lo hemos dicho siempre en los episodios, cada caso es único, así que eventualmente una fobia, por ejemplo, a los arácnidos en dos personas, pudiera manifestarse de diferentes maneras o con diferentes impactos. Aunque el criterio es muy específico en el DSM, pues de hecho es la base que tomaría el especialista para poder diagnosticarla, que aquí vamos al siguiente punto, Ale, de cómo lo diagnosticamos, porque bueno, decíamos, ¿no? Redes sociales, internet, pues está hay muchas cosas donde se pueden diagnosticar. Ajá, ¿cómo sé si tengo una fobia, ¿no? Le puedo poner ahí en el buscador y va a salir muchísima información, pero en realidad la única forma de poder diagnosticarla pues será mediante un profesional de la salud mental, ¿no? Una entrevista, pruebas psicodiagnósticas donde puedan determinar al especialista el grado de afectación más lo que refiere el paciente en la entrevista y ver precisamente cómo diagnosticarla, ¿no? Pero es muy importante lo que comentas, Ale, el hecho de
cuál sería la pauta o la referencia? Es cuando hay una afectación, ¿no? Cuando esta situación que me pasa en particular, que puede no tener sentido para nadie, pero para mí tiene todo el sentido, aunque no puedo explicarlo, está limitando mi calidad de vida, está afectando mi calidad de vida, está afectando la interacción que tengo con mi familia, con mi pareja, en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, puede ser esto de presentar evaluaciones, reportes en el trabajo, pues ahí donde puede haber una situación muy en específico que, bueno, requiera ser atendida. Y esa sería como lo principal, ¿no? Cuando hablamos de diagnóstico, es que no se puede realizar en un test, no se puede realizar en un reel de TikTok, de Instagram. No, de verdad hay que acudir con un profesional de la salud mental para que mediante una serie de pruebas y una entrevista pueda ayudarnos a entender, y nosotros con la información que le demos, más los criterios que pueda encontrar en el DSM-5, pues pueda llegar a una conclusión lógica, razonada de qué es lo que está afectando en específico a la persona. Sí, 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 porque no podemos hacer un diagnóstico propio, lo hemos dicho también en muchos otros episodios. Es más bien la intención de este, y bueno, de casi todos los episodios, si no es que todos, es eso, o sea, acercarse a un profesional de la salud mental cuando así lo requieran. Ya les dijimos que incluso esta cuestión de las fobias no es algo que nada más te lo enseñen en clase de psicología y ya, sino que está también en un apartado psiquiátrico. Entonces, no es para asustarse, pero sí es para ocuparse, porque si ya es algo, como bien lo dijimos, que está afectando otras áreas, me parece que es momento de, bueno, buscar ayuda y repito, no es de asustarse, sino más bien es, bueno, puedo estar mejor, o sea, tal vez yo ya como que medio usé mis estrategias para sobrellevar la fobia o a lo mejor no las estoy usando, pero se trata de estar mejor. Y como lo comentaba, sale como señal de alerta o para de verdad darnos cuenta si es un miedo, que lo decíamos, parte de normal, parte de un proceso normal y natural en nuestro cuerpo ante situaciones en específico. En el caso de la fobia, hablamos de la sensación de peligro desproporcionado en relación con la situación real. Es decir, la situación real no presenta ningún peligro, pero la percepción que yo tengo es de mucho peligro. Otro punto sería, es irracional, lo decíamos, no lo puedo explicar, tal vez ni siquiera lo puedo entender, y si no lo puedo entender, más complicado sería explicarlo, pero iría por esa parte. Otro punto que sería importante tomar en cuenta es que es involuntario, eso no se puede controlar. En la parte del miedo como reacción natural del cuerpo ante una situación, pues digamos que nuestro cuerpo se va predisponiendo, ¿no? Y podemos sentir eso. En el caso de las fobias no hay eso, es involuntario, se presenta de inmediato y no se puede controlar a diferencia del miedo, ¿no? Que dependiendo de las circunstancias podría ser. Y como cuarto punto a considerar, pues sería esto, si la situación en específico me está generando conductas de evitación, que también tenemos un episodio donde hablamos de evitación, ante la situación en específico y me puedo percatar de eso, de que estoy tomando conductas evitativas ante la circunstancia, y de hecho lo tocábamos en ese episodio en específico, porque al final me genera una situación de alivio inmediato. Es decir, hay una situación que me incomoda, no sé si es una fobia, si es un miedo, lo que sea, mientras lo investigo, lo único que puedo hacer es entiendo que si me alejo de la circunstancia, si me alejo del lugar, si me alejo de esa circunstancia, de esa situación, pues hay un alivio inmediato y entonces pues ya todo se resolvió, ¿verdad? Pero pues definitivamente no va así. Las fobias son miedos de elevada intensidad que provocan una respuesta inmediata de ansiedad y eso tiene síntomas físicos y de esos síntomas físicos pues, podemos hablar desde sudoración, palpitaciones, no sé qué se me ocurre, ritmo cardíaco acelerado, respiración anormal, temblores, escalofríos, dolores en el pecho, resequedad en la boca, dolor de cabeza, mareos, pensamientos distorsionados. O sea, la afectación es tal en una persona que sí se manifiesta de manera física, impidiendo que pueda seguir, bueno, resolver la situación o seguir con su vida. Sí, creo que aquí para como un poco hacer un breve, ¿no? resumen y que afianzar esto que tú nos estás mencionando, o sea, ya dijimos que el miedo es una emoción y nos ayuda de una manera a adaptarnos a nuestro entorno. Y la fobia sí es un padecimiento que es psiquiátrico, que está incluido, ¿no? En este manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
Y el miedo lo podemos alcanzar a gestionar y la fobia ya no. La fobia nos incapacita, nos hace perder el control y por lo tanto las respuestas fisiológicas son diferentes porque efectivamente en ambos casos hay respuestas fisiológicas porque claro, quien no cuando ha tenido miedo, o sea, puede sentir palpitaciones o que te suden las manos, pero ya cuando hablamos de una cuestión de fobia, estas respuestas fisiológicas salen de lo normal. O sea, si alguien ha conocido o conoce a alguien que tenga una fobia, y es una fobia ya con todas las letras, pues se van a dar cuenta que las reacciones son muy extremas, o sea, no estamos hablando no sé, ¿no? Entra un ratón a la casa y a lo mejor, pues sí, si me da como miedo, me puedo subir a la silla y me da miedo y ya, pero no, cuando haya una fobia, la persona puede entrar en una situación fisiológica bastante compleja. Y por lo complejo que es esta situación que hemos tratado, pues creo que finalmente cuando hablamos de tratamiento, pues estamos hablando de profesional de la salud mental, ¿no? Terapia. Puede ser, en ambos casos, puede ser una evaluación psiquiátrica o psicológica, porque de hecho hasta allá puede ir, ¿no? Y bien lo comentabas, Ale, no es para asustar, pero sí es para concientizar y darnos cuenta de que sí es un asunto serio, de verdad, es un asunto serio para la persona que lo está viviendo. Y dentro de estos tratamientos, bueno, pues al final el profesional buscará la mejor alternativa, dependiendo, no te lo decimos, depende de la persona, de su fobia en específico, de los efectos que le genere esta situación en particular. Y bueno, pues esa acompañará ahí al paciente para pues, disminuir los síntomas y así que esta persona pueda eventualmente o de manera progresiva, pues enfrentar la situación que le está causando eso. Sí, y acá hay diferentes formas, ¿no? De abordar el tratamiento. Como bien lo dices, tú está la parte psiquiátrica y también la cuestión psicológica. Entre las más conocidas tiene que ver con todo lo que nos muestra y maneja la terapia cognitivo-conductual, porque tiene diferentes estrategias, ¿no? Entre algunas de ellas tenemos la desensibilización sistemática, que es ir de a poquito, ¿no? Ayudando a la persona a acercarse a su fobia, ¿no? O a aquello que tenga fobia. Pensé en esto de las arañas, ¿no? A lo mejor empezamos primero con esta situación de verlo un poco en pantalla, ¿no? Vamos a pensar en ello. Y ya después vemos un video y después escuchamos el sonido y luego la textura y luego ya te acercamos a ello para que dé pequeños pasos la persona y se pueda ir pues familiarizando con aquello a lo que le tiene fobia. Y están algunas otras que son un poco más extremas, ¿verdad? Que ya en algún otro momento lo había platicado cuando hablábamos de parejas, que en TikTok estaba muy de moda en el tema de parejas y tiene que ver con la terapia de choque. Ahora sí ya me acordé del nombre porque se me ha dificultado un poco, pero tiene que ver con la terapia de choque y es esta cuestión de pues a llevar al paciente a tener contacto extremo con lo que le genera fobia y eso pues puede ser un arma de dos filos. La verdad es que hay gente a la que le puede funcionar muy bien, hay gente a la que no. Hace pocos días platicaba con alguien que tiene fobia a las arañas, que me decía que le habían aplicado la primera técnica de la que hablé y me dijo, no me funcionó. O sea, en realidad no me funcionó, pero cada caso es diferente, lo hemos dicho también acá, ¿no? Hay casos en los que funcionará, hay otros en los que no, pero sí es importante empezar a atenderlo. Ahora hay otro tipo de corrientes que lo manejarán diferentes, ¿no? Acá también hemos tenido psicólogos que manejan la parte psicoanalítica pero yo irá hacia otro aspecto, ¿no? Entonces, en realidad no es que una sea mejor que la otra, simplemente creo que depende del caso, de lo que esté buscando la persona. El punto es pedir ayuda. Así es, Ale, porque precisamente, ¿no? Dependiendo de la persona en particular, es como se puede ir de una exposición progresiva, como lo comentabas, y vamos paso a paso, de a poco, o puede ser esta, ¿no? Esta terapia de choque donde te enfrentamos directamente a la situación. Hay algunos reels que manejan esta parte de la terapia de choque, ¿no? Como una forma de resolver la situación, pero bueno, previa valoración por el especialista, por el profesional de la salud mental y previa una entrevista con la persona y con esta explicación de todas las circunstancias que rodean su vida, pues es como se puede escoger una técnica. No funciona igual para todos y por eso hay varias, ¿verdad? Porque no es igual para todos. No todos lo vemos de la misma forma y no todos lo procesamos de la misma forma, pero al final existe una forma, existen tratamientos más efectivos, existen esta parte de, incluso hasta podríamos hablar de reestructuración cognitiva, ¿no? Vamos a orientar a la persona a cambiar las ideas que tiene por otras, ¿no? O sea, de ese tamaño puede ir una técnica que se puede utilizar siempre buscando que la persona tenga una mejor calidad de vida y que la circunstancia que eventualmente o por el momento le afecta pueda ser superada. Sí, el punto acá decirles es,
Obviamente ustedes pueden tener sus estrategias y son muy válidas, pero si, como lo hemos dicho en otros episodios, está saliendo de control, ya no lo puedes manejar, creo que es importante acudir a un profesional de la salud mental porque sí son eventos muy complejos, o sea, en realidad no es algo sencillo de manejar. La gente que ha pasado por ellos no me dejará mentir, es desgastante también, incluso dejan de hacer cosas, dejan de salir o dejan de participar en ciertas actividades precisamente por lo mismo. Entonces sí es muy importante pedir ayuda, ¿no? Acá lo que queremos decir es, las estrategias para algunos funcionarán, para otros no, pero el tema es pedir ayuda para que el profesional de la salud te diga qué es lo que necesitas, qué es lo más acertado en cada caso y que entonces puedas estar mejor. Y respondiendo a la pregunta que hicimos al iniciar el episodio, si los miedos y las fobias eran irracionales, sí y no, y me encanta esa respuesta. Sí lo son, no hay una forma para la persona que la padece explicarlo, poder explicarlo, pero desde su perspectiva, desde su cosmovisión, y de su forma de ver, pues tiene todo el sentido, ¿no? Y es esta situación que vive, aunque sea complicado poder explicarlo. Al final, son situaciones que pueden aparecer en cualquier momento de la vida, lo decíamos, puede ser situaciones que se quedaron ahí en la infancia y hasta que ocurra un evento que desencadene ese recuerdo, puede presentarse o incluso ya como una persona mayor o ya adulta también puede generar o presentarse este tipo de circunstancias. En cualquiera de los casos, como le decimos en el episodio, hay que ver el grado de afectación, si puedo resolverlo con mis estrategias, con mis herramientas propias, o necesito la ayuda de un profesional. Y yo creo, vale, que con eso llegamos a la parte final de este episodio. ¿A ustedes cómo les va con eso? ¿Qué situaciones han detectado que han considerado como miedos o incluso fobias? Háganos saber en los comentarios, de verdad nos agradará mucho leerlos y bueno, que este video se pueda enriquecer. Sí, recuerden que estamos en diferentes plataformas de audio, por ahí les hemos mencionado Amazon Music, Apple Podcast, Spotify y bueno, pues también aquí en YouTube para que nos regalen su like, compartir, la campanita para que les avise cuando existan nuevos episodios y bueno, también están las redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros ahora que estamos próximos a iniciar una nueva temporada. Si les agrada algún tema o si hay algún tema ahí de los que pues no hemos tocado, por favor háganoslo saber que también enriquecerá mucho el contenido. Así es, muchísimas gracias a toda la gente que se ha suscrito en el canal. Ahí va la comunidad de Tracción Mental creciendo. Estamos muy contentos con la aceptación que nos has dado. Los que aún no lo hagan, por favor háganlo, suscríbanse. Un like, un me gusta, un comentario, compartan esta información con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós.